Abogados. ¿Qué cliente confesó un delito sin darse cuenta de que acababa de hacerlo? Historia 1. Soy abogado penalista desde hace más de una década. Un día llegó un cliente muy nervioso, acusado solo de encubrimiento. Me dijo que era completamente inocente, que únicamente había ayudado a un amigo después de un malentendido. ¿Hasta ahí? ¿Normal? El problema empezó cuando quiso aclarar los hechos para que yo pudiera defenderlo mejor. Me explicó que la noche del incidente había ido a recoger un paquete del maletero del coche de su amigo, porque éste estaba demasiado alterado. Luego añadió, con total naturalidad, que limpió el maletero con lejía porque había manchas raras, y no quería problemas con la policía. Después se rió y dijo, bueno, tampoco es que supiera que el tipo del paquete estaba muerto en ese momento. Se quedó en silencio esperando mi reacción. Yo también. En 5 frases pasó de testigo inocente a confesar manipulación de pruebas y conocimiento indirecto de un homicidio. Cuando le expliqué que acababa de incriminarse gravemente, me miró horrorizado y dijo, pero si te lo estoy contando a ti, ¿eso cuenta? Historia 2. Trabajo en derecho corporativo, no penal, pero a veces los clientes se confunden. Un empresario vino a consultarme por un problema fiscal. Decía que Hacienda lo estaba acosando injustamente y que todo era un error administrativo. Mientras revisábamos sus números, empezó a justificarse demasiado. Me contó que tenía varias cuentas de apoyo en el extranjero, algo que, según él, hacía todo el mundo. Luego explicó que movía dinero entre empresas fantasma solo para que no se quedara parado. Finalmente soltó, y claro, jamás declaré esas transferencias porque técnicamente no son ingresos, ¿no? Le pedí que se detuviera. Me miró confundido. Le expliqué que acababa de describir un esquema completo de evasión fiscal y blanqueo de capitales. Su respuesta fue, ¿eso es ilegal? Mi primo me dijo que era un truco contable. Nunca había visto a alguien sudar tanto en una oficina con aire acondicionado. Historia 3. Defendí a una mujer en un caso de divorcio complicado. Llegó convencida de que su exmarido la estaba difamando al acusarla de fraude. Según ella, todo era venganza. Durante la preparación del caso, quiso demostrarme que era mejor administradora que él. Me explicó cómo falsificaba firmas por practicidad, porque su esposo viajaba mucho. También mencionó que había vendido una propiedad a nombre de una tía fallecida para no perder la oportunidad. Remató diciendo, si él hubiera estado más atento, esto no habría pasado. Cuando le pregunté si era consciente de lo que acababa de admitir, se ofendió. Dijo que solo estaba siendo honesta conmigo. No entendía que, en menos de 10 minutos, había confesado falsificación documental y fraude inmobiliario sin darse cuenta. Historia 4. Un joven llegó acusado de agresión leve. Insistía en que era víctima de una exageración. Mientras me contaba su versión, se quejaba de lo injusto que era el sistema. Dijo que solo había empujado un poco al otro chico. Luego, casi como anécdota graciosa, añadió que llevaba un bate en el coche por si acaso, y que, después del empujón, le rompió el parabrisas para darle una lección. Me aseguró que eso no contaba porque el coche ya era viejo. Le explicó que acababa de admitir porte de arma impropia, daños materiales y agravantes por premeditación. Su respuesta fue brutal, pero eso no fue durante la pelea, fue después. Como si eso lo arreglara todo. Historia 5. Una de las más surrealistas ocurrió con un cliente que venía por un simple contrato. Decía que quería protegerse porque alguien lo estaba chantajeando. Mientras hablábamos, me explicó cómo había grabado conversaciones sin consentimiento para tener ventaja. Después dijo que el chantajeador era, en realidad, un socio al que había obligado a firmar documentos bajo amenaza. Cuando le pregunté qué tipo de amenaza, respondió tranquilo, nada grave, solo le recordé que sé dónde vive su familia. Se quedó esperando mi consejo legal. Yo solo pude decirle que necesitábamos parar la conversación inmediatamente. No entendía por qué. Para él, todo era estrategia empresarial. Para la ley, acababa de confesar coacción, amenazas y espionaje ilegal en una sola sesión. Historia 6. Una vez defendí a un hombre acusado de uso indebido de información. Según él, todo era una confusión porque solo había aprovechado una oportunidad. Durante la consulta, quiso tranquilizarme diciéndome que jamás había robado nada físicamente. Luego explicó, con lujo de detalles, cómo trabajaba en una empresa tecnológica y tenía acceso a bases de datos internas. Dijo que copiaba listas de clientes en un USB para trabajar desde casa y que, casualmente, su nueva empresa ofrecía exactamente los mismos servicios a esas personas. Cuando le pregunté si tenía autorización escrita, respondió, no, pero como yo las vi primero,
Es casi como si fueran mías. El momento más incómodo fue cuando añadió. Además, borré los registros de acceso para que no pareciera sospechoso. Se quedó esperando que yo le confirmara que eso no era delito. Le expliqué que acababa de confesar espionaje industrial, apropiación indebida y manipulación de sistemas informáticos. Su cara pasó de confiada a pálida en segundos. Historia 7. Una mujer acudió a mí por un problema de herencia. Decía que sus hermanos querían quitarle lo que le correspondía por derecho. Estaba indignada y convencida de que era la única honesta de la familia. Para demostrarlo, me contó cómo había simplificado el testamento de su padre cuando él ya estaba muy enfermo. Dijo que solo cambió unas fechas y un par de nombres porque el notario se había equivocado. Después añadió que firmó por su padre porque él ya no podía sostener el bolígrafo. Yo intenté detenerla, pero siguió hablando, explicando cómo guardó el documento original en una caja fuerte para que nadie lo encontrara. Cuando le dije que todo eso constituía falsificación y fraude sucesorio, me respondió, pero lo hice por el bien de la familia. Estaba genuinamente sorprendida de que la intención no anulara el delito. Historia 8. Un cliente joven vino porque lo habían despedido y quería demandar a su empresa. Aseguraba que era una represalia injusta. Durante la reunión, empezó a contarme lo tóxico que era el ambiente laboral. Entre quejas, mencionó que había instalado un programa para leer los correos de su jefe, solo para protegerse. Luego explicó que reenviaba los mensajes más comprometedores a su correo personal y que, antes de irse, borró varios archivos del servidor para que no usaran su trabajo sin pagarle. Cuando le señalé que eso era acceso no autorizado y sabotaje informático, se rió nervioso. Dijo, pero yo trabajaba ahí y tenía contraseña. No entendía que tener acceso no significa tener permiso para espiar, copiar y destruir información. En su mente, seguía siendo la víctima. Historia 9. Un hombre de mediana edad llegó por una denuncia de amenazas. Decía que su vecino lo estaba difamando. Para defenderse quiso contarme toda la verdad. Me explicó que llevaba meses vigilando al vecino porque algo no le cuadraba. Sabía a qué hora salía, cuándo volvía y con quién se reunía. Incluso me mostró fotos tomadas desde su coche. Dijo que solo le dejó una nota anónima para que supiera que alguien lo observaba. Cuando le pregunté si entendía que eso podía considerarse acoso, respondió, no, porque nunca dije mi nombre. Luego añadió que tenía copias de las llaves del edificio, por si necesitaba pruebas. En menos de media hora confesó seguimiento ilegal, intimidación y allanamiento potencial, sin entender por qué yo ya no quería seguir escuchando detalles. Historia 10. Uno de los casos más absurdos fue el de un cliente que decía ser víctima de una estafa. Según él, había perdido mucho dinero por confiar en la persona equivocada. Mientras revisábamos los hechos, explicó que había invertido en un negocio inexistente usando identidades falsas para no pagar impuestos si salía mal. También mencionó que firmó contratos con nombres inventados y que movía el dinero a través de cuentas de terceros para despistar. Cuando le pregunté cómo pensaba reclamar legalmente algo hecho bajo identidades falsas, se quedó en blanco. Le explicó que no solo no podía demandar, sino que acababa de confesar fraude, uso de documentación falsa y evasión fiscal. Su respuesta final fue, entonces, ¿el problema soy yo? Por primera vez en toda la consulta, hizo la pregunta correcta. Historia 11. Un cliente llegó muy seguro de sí mismo, acusado de daños accidentales en un almacén. Decía que todo había sido un malentendido con un antiguo socio. Para demostrar su inocencia, empezó a contarme cómo había entrado al lugar fuera del horario laboral, solo para recuperar lo que era suyo. Me explicó que forzó la cerradura porque nadie le contestaba el teléfono y que apagó las cámaras para no asustar al vigilante. Luego añadió que, ya que estaba dentro, se llevó varios equipos para compensar pérdidas pasadas. Remató diciendo que había incendiado unos documentos viejos porque no servían para nada. Cuando le pregunté si entendía que eso no era un accidente, se molestó. Dijo que él había invertido dinero ahí y que la empresa le debía respeto. En menos de 15 minutos había confesado allanamiento, sabotaje, robo e incendio intencional. Todo mientras insistía en que era la verdadera víctima. Historia 12. Una mujer vino a verme por un caso de custodia. Aseguraba que su expareja era peligrosa y que solo quería proteger a su hijo. Sonaba convincente hasta que empezó a dar detalles. Contó que había instalado una aplicación espía en el teléfono de su ex para saber cuándo mentía. También dijo que entraba a su correo y redes sociales porque necesitaba pruebas. Luego explicó, muy tranquila,
que había enviado mensajes haciéndose pasar por él para provocar discusiones con su nueva pareja y demostrar que era inestable. Cuando le señalé que eso podía volverse en su contra, me miró incrédula. Dijo, pero lo hice como madre, no como delincuente. No comprendía que acababa de admitir espionaje digital, suplantación de identidad y manipulación. Todo en un caso donde la credibilidad era clave. Historia 13. Un hombre acudió por una demanda laboral. Decía que su despido era injustificado y que su jefe tenía algo personal contra él. Mientras hablaba, se mostraba orgulloso de su inteligencia. Para probar que era mejor que sus superiores, me explicó cómo falseaba reportes para parecer más productivo. También mencionó que firmaba horas extra que nunca trabajó y que convencía a compañeros para que lo cubrieran. Finalmente dijo que, antes de irse, se llevó material de la empresa porque ya lo había pagado con su esfuerzo. Cuando le expliqué que eso podía destruir cualquier demanda, se quedó en silencio. Luego preguntó, ¿pero eso no lo hace todo el mundo? No. No todo el mundo confiesa fraude laboral y apropiación indebida a su propio abogado esperando aplausos. Historia 14. Un cliente vino diciendo que estaba siendo extorsionado por un antiguo amigo. Según él, solo quería asesoría para cortar el problema. Mientras hablábamos, empezó a contarme el origen del conflicto. Me explicó que ambos habían montado un negocio sin registrar nada para ahorrar tiempo. Luego dijo que usaban facturas falsas para justificar ingresos y que repartían el dinero en efectivo. El conflicto empezó cuando él decidió quedarse con una parte mayor y amenazó a su socio con denunciarlo. Cuando le pregunté si entendía que todo el negocio era ilegal, se encogió de hombros. Dijo, pero ahora el malo es él, no yo. No entendía que acababa de confesar evasión fiscal, falsificación y coacción, y que legalmente no había ningún bando bueno. Historia 15. Una de las más inquietantes fue la de un cliente que decía estar siendo acosado por su expareja. Quería una orden de alejamiento urgente. Al principio, su relato parecía coherente. Pero al profundizar, explicó que él mismo había entrado varias veces al edificio de ella para hablar las cosas. Dijo que sabía el código porque lo había memorizado antes de separarse. También mencionó que revisaba su basura por si encontraba algo útil y que dejaba notas anónimas para que supiera que no estaba sola. Cuando le pregunté si se daba cuenta de que eso podía considerarse acoso grave, se sorprendió de verdad. Dijo, pero nunca le hice daño. No comprendía que había confesado vigilancia, invasión de privacidad y hostigamiento, justo mientras pedía protección legal contra la otra persona. Historia 16. Un cliente vino para arreglar papeles relacionados con un accidente de tráfico. Decía que la aseguradora se negaba a pagarle y que todo era injusto. Aseguraba que él había sido un conductor ejemplar y que el otro vehículo apareció de la nada. Mientras repasábamos el parte, empezó a darme detalles que no figuraban en ningún informe. Dijo que había cambiado de asiento con su primo antes de que llegara la policía porque él había bebido solo un poco. Luego añadió que tiró las botellas por una alcantarilla cercana y que convenció a un testigo para que dijera que el coche estaba aparcado. Cuando le pregunté por qué el coche tenía daños recientes en la parte frontal, respondió con naturalidad. Eso fue cuando me fui rápido del lugar para que no me hicieran la prueba de alcoholemia. Me miró esperando que lo tranquilizara. Tuve que explicarle que acababa de confesar conducción bajo los efectos del alcohol, huida del lugar del accidente, manipulación de testigos y destrucción de pruebas. Todo mientras pensaba que estaba fortaleciendo su caso. Historia 17. Una mujer acudió a mí porque, según ella, estaba siendo víctima de una campaña de difamación online. Decía que alguien había creado perfiles falsos para arruinar su reputación. Sonaba desesperada y muy convencida de su inocencia. Para demostrarme que sabía cómo funcionaban esas cosas, empezó a explicarme cómo ella misma había creado varias cuentas falsas en el pasado solo para defenderse. Me contó que escribía comentarios haciéndose pasar por otras personas, que filtró conversaciones privadas de una ex amiga y que manipuló capturas de pantalla para que parecieran reales. El momento clave fue cuando dijo, por eso sé que todo lo que están diciendo de mí es mentira. Yo lo hacía mejor. Se quedó en silencio, orgullosa. Le explicó que había admitido suplantación de identidad, difamación y manipulación de pruebas digitales. Su respuesta fue, pero eso fue antes. Ahora soy la víctima. No entendía que Internet no tiene botón de reinicio legal. Historia 18. Un hombre vino a consultar porque su arrendatario lo había denunciado. Decía que solo quería recuperar su propiedad. Según él, la ley protegía demasiado a los inquilinos. Mientras hablaba, explicó cómo entraba al piso cuando el inquilino no estaba
para comprobar que no lo destrozara. Dijo que había cambiado la cerradura un par de veces para asustarlo y que cortó la electricidad durante unos días para que se fuera por su cuenta. Incluso mencionó que había guardado algunos objetos personales del inquilino como garantía. Cuando le pregunté si tenía una orden judicial para algo de eso, se rió. «Es mi piso», respondió. Tuve que explicarle que acababa de confesar allanamiento, coacción, retención ilegal de bienes y posibles amenazas. Se quedó indignado, convencido de que la ley estaba mal, no él. Historia 19. Un cliente joven llegó porque lo acusaban de estafa en línea. Decía que todo era un error y que solo vendía servicios digitales. Para aclarar la situación, decidió explicarme su modelo de negocio. Me contó que ofrecía cursos que no existían todavía, que usaba fotos falsas de alumnos exitosos y que, si alguien reclamaba, simplemente bloqueaba al cliente. Luego añadió que cambiaba de nombre comercial cada pocos meses para empezar de cero. Lo dijo todo con una sonrisa, como si hablara de marketing inteligente. Cuando le señalé que eso era una confesión directa de estafa continuada, me miró sorprendido y dijo, «¿Pero si nadie me obliga a devolver el dinero, sigue siendo delito?» No comprendía que su propia explicación era la mejor prueba en su contra. Historia 20. Uno de los encuentros más tensos fue con un cliente que decía temer por su seguridad. Aseguraba que alguien quería hacerle daño y que necesitaba protección legal. Mientras relataba su situación, explicó que había instalado cámaras ocultas en la casa de su expareja por precaución. Dijo que grababa llamadas, seguía su coche mediante un rastreador y que tenía una carpeta con horarios, rutas y contactos por si algo pasaba. Cuando le pregunté si había denunciado alguna amenaza real, respondió que no, pero que era mejor adelantarse. Le expliqué con cuidado que acababa de confesar vigilancia ilegal, violación de la privacidad y posible acoso agravado. Se levantó nervioso y dijo, «¿Entonces, el problema soy yo?» En ese momento entendió, demasiado tarde, que había cruzado la línea sin darse cuenta. Historia 21. Un cliente llegó diciendo que era víctima de un error bancario. Según él, el banco había congelado su cuenta sin motivo y quería demandarlos. Empezó muy indignado, hablando de abusos y falta de transparencia. Para que yo entendiera mejor, me explicó cómo había detectado el fallo. Dijo que un día recibió una transferencia grande que no esperaba y que decidió no avisar porque el banco tiene seguro para esas cosas. Luego añadió que movió el dinero rápidamente a otra cuenta y retiró parte en efectivo por si lo reclamaban. Cuando le pregunté qué hizo cuando el banco lo llamó, respondió, «Negarlo todo, obvio». Me explicó que incluso presentó una denuncia diciendo que alguien había hackeado su cuenta. Se quedó tranquilo, convencido de que había sido listo. Tuve que decirle, con mucho cuidado, que acababa de describir apropiación indebida, ocultamiento de fondos y falsa denuncia. Me miró en shock y dijo, «Pero si el dinero llegó solo, no era mío». No entendía que no todo lo que entra en tu cuenta te pertenece legalmente. Historia 22. Una mujer acudió a mí porque su empresa la había despedido por motivos disciplinarios. Decía que era una excusa y que en realidad la discriminaban. Al principio, su historia parecía sólida. Luego quiso demostrarme que siempre había sido una empleada ejemplar. Me explicó cómo trabajaba desde casa usando el ordenador de la empresa y cómo había instalado programas para monitorear a sus compañeros porque alguien tenía que hacerlo. También confesó que reenviaba información interna a su correo personal para tener respaldo y que había borrado mensajes comprometidos antes de que Recursos Humanos revisara su equipo. Cuando le señalé que eso explicaba perfectamente el despido, se molestó. Dijo que solo estaba siendo previsora. No comprendía que había admitido violaciones de seguridad, acceso indebido a información y destrucción de pruebas, todo mientras esperaba que yo demandara a su empresa. Historia 23. Un hombre vino porque estaba preocupado por su sobrino. Decía que el chico había hecho malas compañías y que solo quería ayudarlo legalmente. Mientras hablábamos, empezó a contarme cómo lo vigilaba. Explicó que revisaba su teléfono por las noches, que accedía a sus redes sociales usando contraseñas antiguas y que se hacía pasar por él para hablar con sus amigos. Dijo que incluso había retirado dinero de su cuenta para que no lo gastara en tonterías. Cuando le pregunté si el sobrino era menor de edad, respondió que no, pero que no sabía lo que le convenía. Le explicó que acababa de confesar acceso ilegal a cuentas, suplantación de identidad y posible apropiación de fondos. Se quedó callado unos segundos y dijo, «Pero soy familia». No entendía que la ley no funciona por parentesco. Historia 24. Un cliente llegó por una denuncia de daños a la propiedad.
Decía que alguien había vandalizado el coche de su expareja y que sospechaban injustamente de él. Aseguraba que ya había superado la relación. Mientras intentaba convencerme de su madurez, explicó que todavía tenía una copia de las llaves del garaje de ella, por costumbre. Dijo que entró una noche solo para hablar, que al verla con otro perdió el control y rayó un poco el coche. Añadió que luego envió un mensaje anónimo para que ella aprendiera. Cuando le señalé que eso era exactamente lo que lo incriminaba, se defendió diciendo que no había roto nada grave. No entendía que acababa de confesar allanamiento, daños intencionales y amenazas veladas. Todo mientras insistía en que era inocente. Historia 25. Un hombre acudió a mí porque, según él, lo estaban acusando falsamente de fraude académico. Decía que su título era legítimo y que la universidad se había equivocado. Para probarlo, me explicó cómo había acelerado sus estudios. Dijo que pagó a otra persona para que rindiera exámenes por él, que compró trabajos finales y que falsificó certificados médicos para justificar ausencias. Remató diciendo que, al final, el título era real, así que el camino no importaba. Cuando le pregunté si se daba cuenta de lo que estaba diciendo, respondió, «Pero ya pasó, ¿no prescribe eso?» Tuve que explicarle que acababa de confesar fraude, suplantación y falsificación documental. Salió de la oficina entendiendo, demasiado tarde, que a veces el mayor error no es cometer un delito, sino contarlo con lujo de detalles al abogado equivocado. Historia 26. Un cliente llegó para consultar por un supuesto abuso policial. Decía que la policía lo había detenido sin motivo y que quería denunciarlos. Estaba muy indignado y hablaba rápido, como si tuviera prisa por convencerme. Para explicarme el contexto, relató que esa noche iba caminando tranquilo cuando los agentes lo pararon. Luego añadió que llevaba una mochila que no era suya, pero que se la había prestado un amigo. Dijo que, al ver a la policía, tiró la mochila a un contenedor porque no quería líos. Después confesó que huyó corriendo porque tenía una orden pendiente por una tontería. Cuando le pregunté qué había dentro de la mochila, respondió, «Nada importante, solo herramientas y unas bolsitas». Se quedó en silencio esperando que siguiera. Le explicó que había admitido posesión de objetos robados, posible tráfico y resistencia a la autoridad. Su queja contra la policía murió ahí mismo. Historia 27. Una mujer vino para reclamar una indemnización por un incendio en su local. Aseguraba que todo había sido un accidente eléctrico y que el seguro se negaba a pagar sin razón. Mientras revisábamos el caso, empezó a justificar sus pérdidas. Dijo que el negocio ya no funcionaba bien y que había muchas deudas. Luego comentó, casi en voz baja, que había quitado los objetos más valiosos del local unos días antes, por intuición. Finalmente soltó que el incendio empezó justo después de que ella dejara unas velas encendidas para crear ambiente. Cuando le pregunté si había informado eso al seguro, respondió que no, porque no tenía nada que ver. Le expliqué que acababa de describir un incendio provocado y fraude al seguro. Se quedó pálida y dijo, «Pero yo también perdí cosas». No entendía que la intención lo cambiaba todo. Historia 28. Un cliente joven acudió porque lo acusaban de difundir contenido privado. Decía que todo era una venganza de su expareja y que él no había hecho nada malo. Para defenderse, me explicó que tenía acceso a las fotos porque se las habían enviado cuando aún estaban juntos. Dijo que solo las compartió con 2 amigos de confianza y que después las subió a un grupo privado sin nombres. También admitió que creó una cuenta anónima para burlarse de ella cuando se enfadó. Cuando le pregunté si tenía consentimiento para difundir ese contenido, respondió, «Pero si eran mías también». Le explicó que había confesado difusión no consentida, acoso digital y suplantación. Se quedó en silencio y luego preguntó, «¿Y si borro todo ahora?» Demasiado tarde. Historia 29. Un hombre vino a verme porque estaba siendo demandado por un cliente insatisfecho. Decía que su negocio era legal y que la gente exageraba. Mientras hablaba, explicó cómo ofrecía servicios de inversión sin tanta burocracia. Dijo que no tenía licencia porque eso solo retrasa las cosas. También confesó que garantizaba ganancias, aunque sabía que no siempre eran reales, y que pagaba a clientes antiguos con el dinero de los nuevos. Cuando le pregunté si sabía cómo se llamaba eso, se rió nervioso. Le expliqué que acababa de describir una estafa piramidal completa. Su cara cambió cuando entendió que no estaba hablando de un problema civil, sino penal. «Pero mientras funcione, nadie se queja», dijo. Exactamente hasta que alguien se queja. Historia 30. Un cliente acudió porque quería demandar a su empresa por despido improcedente. Decía que lo habían echado sin razón y que siempre había sido leal.
Para demostrarlo, explicó que trabajaba desde casa usando varias cuentas falsas para cumplir objetivos más rápido. Dijo que registraba ventas inexistentes para mantener contento al jefe y que, cuando notó sospechas, borró correos y alteró registros. Incluso admitió que accedió al sistema después de ser despedido, para limpiar su nombre. Cuando le expliqué que eso justificaba plenamente el despido y añadía delitos informáticos, se quedó en shock. Dijo, pero lo hice por la empresa. No entendía que, al intentar probar su lealtad, acababa de confesar exactamente por qué lo habían echado. Historia 31. Un cliente vino muy tranquilo diciendo que solo necesitaba un consejo rápido, porque había tenido un problema con un préstamo entre amigos. Según él, todo era informal y ahora la otra parte quería involucrar abogados. Para que yo entendiera, me explicó que había prestado una cantidad importante de dinero en efectivo, sin contrato, porque así es más fácil. Luego añadió que, para asegurarse de que se lo devolvieran, guardaba el pasaporte del deudor en su casa. Dijo que no lo veía como algo grave, solo como una garantía. Después comentó, casi como detalle sin importancia, que había enviado mensajes recordándole al amigo que sin el dinero no volvería a ver ciertos documentos. Me miró esperando que le dijera cómo presionar legalmente. Tuve que explicarle que acababa de confesar retención ilegal de documentos, coacción y posibles amenazas. Su respuesta fue, ¿pero si él aceptó? No entendía que aceptar bajo presión no es aceptar para la ley. Historia 32. Una mujer acudió a mí porque quería denunciar a su vecina por invadir su privacidad. Decía que la espiaban y que se sentía acosada. Estaba visiblemente alterada. Mientras relataba su versión, explicó que había instalado una cámara apuntando al patio de la vecina para protegerse. Dijo que grababa audio también, por si hablaban mal de ella. Luego añadió que revisaba las grabaciones cada noche y guardaba clips comprometedores por si algún día los necesitaba. Cuando le pregunté si la vecina sabía de la cámara, respondió que no, porque así era más efectiva. Le explicó que acababa de admitir vigilancia ilegal y grabación no consentida. Se indignó y dijo, pero yo soy la que tiene miedo. No comprendía que el miedo no convierte a alguien en vigilante con permiso legal. Historia 33. Un cliente joven llegó porque lo acusaban de robo en su antiguo trabajo. Decía que era imposible, que lo habían despedido injustamente y querían vengarse. Para probar su inocencia, me contó cómo funcionaba el almacén. Explicó que él tenía acceso a las llaves y a los códigos de seguridad. Luego dijo que, tras el despido, volvió una noche solo para recoger sus cosas. Admitió que se llevó varios productos porque nadie los iba a notar, y que usó el uniforme viejo para no levantar sospechas. Cuando le pregunté si había avisado a alguien de su entrada, respondió que no, porque ya no trabajaba ahí. Exacto. Le expliqué que había confesado acceso no autorizado, robo y uso fraudulento de identificación laboral. Se quedó callado y luego dijo, pero eran solo unas cajas. Como si la cantidad cambiara el delito. Historia 34. Un hombre vino buscando ayuda porque, según él, su ex socio lo estaba extorsionando. Decía que tenía miedo de que saliera información privada. Mientras hablábamos, explicó que ambos habían grabado reuniones importantes sin avisar a nadie, por seguridad. Luego dijo que él conservaba copias de conversaciones personales, mensajes y audios comprometedores del socio. Admitió que le había insinuado que, si seguía molestando, esos archivos podrían filtrarse. Cuando le pregunté si había amenazado explícitamente, respondió, no, solo dejé que lo entendiera. Tuve que explicarle que acababa de describir chantaje, amenazas y grabación ilegal. Se quedó sorprendido y dijo, pero si no pedí dinero. No sabía que el chantaje no siempre es económico. Historia 35. Una de las consultas más incómodas fue con un cliente que decía ser víctima de fraude inmobiliario. Aseguraba que lo habían engañado al venderle un piso con problemas legales. Para explicarme mejor, me contó que había firmado usando el nombre de un familiar porque así pagaba menos impuestos. Dijo que el notario no hizo muchas preguntas y que luego alquiló el piso sin declarar los ingresos. Añadió que, al descubrir los problemas, dejó de pagar ciertos impuestos hasta que se solucionara todo. Cuando le pregunté si entendía el riesgo de lo que había hecho, respondió, pero ahora el problema es del vendedor, no mío. Tuve que decirle que acababa de confesar fraude fiscal, uso de identidad ajena y evasión de ingresos. Salió de la oficina entendiendo que, a veces, al intentar arreglar un problema, uno termina revelando muchos más. Historia 36. Un cliente llegó muy enfadado porque, según él, lo estaban acusando injustamente de manipulación de pruebas en un juicio civil.
Decía que todo era una estrategia de la otra parte para desacreditarlo. Para demostrarme su transparencia, empezó a contarme cómo había organizado sus documentos. Explicó que escaneó correos antiguos, pero que algunos no se veían bien. Así que los editó un poco para que fueran más claros. Luego añadió que había cambiado fechas en varios archivos porque el sistema se equivoca mucho. El punto de quiebre fue cuando dijo que había eliminado mensajes completos porque no aportaban nada y podían confundir al juez. Me miró orgulloso, convencido de que había sido meticuloso. Tuve que explicarle que acababa de confesar manipulación y destrucción de pruebas judiciales. Su respuesta fue, pero solo corregí la historia. No entendía que la ley no permite versiones mejoradas de la realidad. Historia 37. Una mujer vino porque quería demandar a su clínica estética. Decía que un procedimiento había salido mal y que nadie se hacía responsable. Estaba convencida de que tenía un caso sólido. Mientras hablábamos, explicó que antes de la intervención había firmado varios documentos, sin leerlos. Luego comentó que, después del procedimiento, exageró los síntomas en redes sociales para presionar a la clínica. Admitió que usó fotos editadas y que pidió a amigas que comentaran fingiendo experiencias similares. Cuando le pregunté si todo lo publicado era real, respondió, no exactamente, pero así reaccionan más rápido. Le explicó que había confesado difamación, manipulación de pruebas y posible fraude. Se quedó en silencio y dijo, ¿entonces no debería haberlo hecho público? Demasiado tarde para esa reflexión. Historia 38. Un cliente acudió porque su empresa lo había denunciado por filtración de información. Él insistía en que solo era un alertador que quería justicia. Para justificarlo, me contó que había copiado documentos internos y los envió a varios contactos por si acaso. Dijo que no revisó bien el contenido porque confiaba en su criterio moral. Luego admitió que había incluido datos personales de compañeros y contratos confidenciales sin mala intención. Cuando le pregunté si había seguido algún canal legal para denuncias, se encogió de hombros. Le explicó que acababa de admitir revelación de secretos empresariales y violación de datos personales. Respondió sorprendido. Pero si la causa era buena, no entendía que incluso las buenas intenciones tienen límites legales. Historia 39. Un hombre llegó para consultar sobre un conflicto familiar por una casa heredada. Decía que sus hermanos lo querían excluir injustamente. Mientras hablábamos, explicó que había cambiado el nombre del titular de los suministros para ir tomando control. Luego dijo que alquiló una habitación sin avisar a nadie y que se quedó con todo el dinero porque él se encargaba de la gestión. Finalmente admitió que había movido algunos muebles valiosos a su casa para que no se los quitaran. Cuando le señalé que eso podía traerle problemas graves, respondió, pero la casa también es mía. Le expliqué que acababa de confesar apropiación indebida y administración desleal. No comprendía que compartir una herencia no significa poder actuar como dueño único. Historia 40. Uno de los casos más irónicos fue el de un cliente que quería demandar por acoso constante. Decía que alguien lo llamaba y escribía sin parar, arruinándole la vida. Mientras describía su angustia, explicó que había respondido a cada mensaje para poner límites. Luego admitió que había creado varias cuentas falsas para confrontar a la otra persona, que revisaba sus estados a diario y que guardaba capturas para tener control de la situación. Cuando le pregunté cuántos mensajes había enviado él, se quedó pensativo y dijo, muchos. Pero con razón. Tuve que explicarle que acababa de describir acoso mutuo, suplantación digital y vigilancia obsesiva. Se levantó confundido y dijo, ¿entonces no hay un bueno y un malo? A veces, la respuesta legal es exactamente esa.